Después de que estacionamos frente a la cabaña para el fin de semana, el aire del bosque olía a humedad, a pino y a algo más que no supe identificar en ese momento. Una sensación amarga que se me instaló en el pecho sin permiso. Mi esposo bajó las maletas del coche con su habitual mal humor silencioso. Mi hijo hablaba animado por teléfono, su esposa revisaba el lugar con ojos críticos, y mi nieto de 8 años caminaba a mi lado en silencio, arrastrando un pequeño bolso azul. Apenas puse un pie en el porche de madera, él se me acercó, tomó mi mano con fuerza y sin mirarme a los ojos, susurró con una voz tan baja que apenas fue un soplo. «Abuelita, no duermas esta noche». Escuché al abuelo decir que necesita deshacerse de ti. Sentí que el mundo se me quebraba por dentro en un solo segundo. Lo miré de golpe. Su carita estaba pálida, los labios apretados, los ojos enormes y llenos de un miedo que no pertenecía a un niño. Quise pensar que había entendido mal, que su imaginación lo había traicionado, que había escuchado algo fuera de contexto, pero sus dedos temblaban aferrados a los míos, y ese temblor era real, muy real. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza brutal, tanto que me dolía el pecho. «¿Quién te dijo eso?», le pregunté en un murmullo. Él negó con la cabeza. «Lo escuché anoche, cuando creían que dormía». «El abuelo estaba hablando con mamá», respondió, y ese «mamá» se me clavó más hondo que cualquier otra palabra. Tragué saliva. El marco de la cabaña crujió cuando la puerta se abrió de par en par. Mi nuera salió al porche con una sonrisa perfecta, de esas que siempre me parecieron una máscara. «Vamos, entren, que empieza a refrescar», dijo con un tono alegre que ahora me resultó insoportablemente falso. Mi esposo pasó a mi lado sin mirarme siquiera, como si yo fuera un mueble más del equipaje. Mi nieto me soltó la mano para entrar, pero antes de hacerlo me miró una última vez y repitió, casi sin voz: «No duermas, abuelita». Yo asentí apenas, sin saber qué hacer con ese terror que ya me recorría la sangre. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. La cabaña era más grande de lo que yo imaginaba. Madera oscura, chimenea de piedra, ventanas altas que dejaban ver un bosque espeso, casi negro incluso de día. Me asignaron la habitación más pequeña, al final del pasillo. «Para que estés más tranquila», dijo mi nuera con una sonrisa que no me tranquilizó en absoluto. Mi esposo dejó mi maleta en el suelo sin decir una palabra y se fue de inmediato. Cerré la puerta despacio. El silencio allí dentro era espeso, antinatural. Me senté en la cama con las manos sobre las rodillas, intentando ordenar mis pensamientos. «Deshacerse de ti». Esa frase daba vueltas en mi mente como un animal enjaulado. Pensé en mi vida con él, 45 años de matrimonio, sacrificios, mudanzas, noches largas cuidando a un hombre que siempre me fue infiel, al menos con su indiferencia. Pensé en cómo, con los años, fui convirtiéndome en un estorbo silencioso. Pensé en los desprecios de mi nuera, en las veces que mi hijo miró hacia otro lado. Nunca imaginé que el desprecio pudiera escalar hasta el peligro. Cerré los ojos con fuerza. Tal vez el niño se equivocaba. Tal vez su mente había deformado una frase. Pero el miedo no se equivoca. Y yo llevaba demasiado tiempo aprendiendo a leerlo. Salí de la habitación intentando parecer tranquila. En la cocina, mi nuera preparaba café, mi hijo revisaba su celular y mi esposo miraba por la ventana, serio, con los brazos cruzados. Nadie parecía nervioso. Nadie parecía culpable, y eso era lo más aterrador. Me senté a la mesa sin decir nada. Observé cada gesto, cada mirada esquiva, cada silencio demasiado largo. Mi esposo evitó mirarme. Mi nuera me habló de cosas triviales con una dulzura forzada. Mi hijo sonreía sin notar nada. Yo asentía, respondía, fingía ser la misma mujer de siempre. Pero por dentro mi cuerpo estaba en guerra. Durante la tarde, mi nieto no se separó de mí. Jugaba cerca, se sentaba a mis pies, me miraba como pidiéndome que no olvidara lo que me había dicho. En un descuido, cuando los adultos estaban ocupados afuera descargando más cosas, se volvió a acercar. «Abuelita, vi al abuelo sacar una bolsita blanca del cajón», murmuró. «Mamá le dijo que esta noche era mejor».
Sentí que las piernas me flaqueaban. Miré hacia el porche. Ellos reían, hablaban, parecían un retrato de familia feliz, un retrato podrido por detrás. Esa fue la primera vez que pensé, con claridad, que mi vida podía terminar ahí, en ese lugar apartado, entre árboles que nunca darían testimonio. Y en medio de esa revelación brutal, algo más nació dentro de mí, una lucidez fría, despierta. Si me querían sacar del camino, no lo harían con mi consentimiento. Yo no sabía aún cómo, pero supe que iba a sobrevivir. Por mí y por ese niño que, sin saberlo, me había salvado. Al caer la noche, cenamos juntos frente al fuego de la chimenea. El crepitar de la leña parecía marcar un ritmo irregular que me perforaba los nervios. Mi esposo bebía demasiado. Mi nuera sonreía demasiado. Mi hijo no dejaba de hablar. Yo apenas probé bocado. Cada vez que mi esposo me miraba, sentía un escalofrío. Cada vez que mi nuera se levantaba de la mesa, mi corazón se detenía un segundo. El miedo se me pegó a la piel como una segunda ropa. Cuando llegó la hora de dormir, fingí cansancio. Estoy agotada por el viaje. Mentí. Me desearon buenas noches con una cordialidad helada. Mi nieto corrió a abrazarme antes de irse a su cuarto. Se aferró a mí con una desesperación muda. «No duermas», repitió por última vez. Lo levanté en brazos como cuando era bebé y le prometí, al oído, «No voy a dormir». Entré en mi habitación y cerré la puerta con suavidad. Apagué la luz, me acosté en la cama y cubrí mi cuerpo con las mantas como si realmente fuera a rendirme al sueño. Pero mis ojos permanecieron abiertos en la oscuridad. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración temblorosa. Pasaron minutos, tal vez fueron horas. El miedo estira el tiempo como una tortura lenta. Entonces, cerca de la medianoche, escuché el primer sonido. Pasos, lentos, medidos, que se detenían justo frente a mi puerta. Mi cuerpo entero se heló. Los pasos se quedaron quietos frente a mi puerta durante varios segundos que me parecieron eternos. Yo fingí una respiración lenta, profunda, como la de quien duerme. Sentía cada latido atronando en mis oídos, cada músculo del cuerpo tenso, preparado para huir o para gritar, aunque sabía que ninguna de las dos cosas me salvaría. Escuché cómo alguien apoyaba la mano en la manija. El leve chirrido del metal me heló hasta la sangre. Entonces, la mano se retiró. Los pasos se alejaron lentamente por el pasillo de madera. No entraron. No todavía. Permanecí inmóvil durante largo tiempo, sin saber si aquello había sido una prueba, una duda, un error. Cuando estuve segura de que nadie regresaría en ese instante, me incorporé apenas, lo justo para ver la franja de luz mortecina que se filtraba desde el pasillo por debajo de la puerta. Afuera alguien se movía. Escuchaba murmullos apagados, palabras sueltas que no lograba entender del todo, pero que eran suficientes para confirmar que no estaba sola en esa vigilia forzada. Me levanté con cuidado, descalza, procurando que el piso no crujiera. Acercando el oído a la puerta, contuve la respiración para escuchar mejor. Reconocí la voz de mi nuera primero, baja, apremiante, luego la de mi esposo, grave, impaciente. Hablaban a pocos pasos de mi habitación, creyendo que yo dormía profundamente, creyendo que el bosque, la noche y la cabaña los protegían de cualquier testigo. «No me gusta esto», dijo ella en un susurro tenso. «El niño anda raro, te mira todo el tiempo». «Es solo un crío», respondió él. «Los niños imaginan cosas, no entiende nada». Mi corazón dio un salto doloroso. Él sabía que el niño había escuchado algo, lo sabía, y aún así seguían adelante. Apreté los puños para no temblar. «¿Y si la vieja sospecha?», preguntó ella. «No sospecha nada», contestó él con seguridad. «Ha sido ingenua toda la vida. Cree que este viaje es un regalo». «Regalo». La palabra me revolvió el estómago. Continuaron hablando en voz baja, pero la madera de la puerta dejaba pasar fragmentos de su conversación como cuchillas sueltas. «Todo está preparado», murmuró mi esposo. «Mañana temprano, antes de que amanezca. Así no habrá testigos». «¿Y el niño?», preguntó ella de pronto. Hubo un breve silencio, tan breve como brutal. «El niño sigue órdenes», dijo él. «Siempre las ha seguido». Sentí un golpe seco en el pecho. No solo era yo,
También mi nieto estaba dentro de ese plan oscuro del que aún no comprendía todas las dimensiones. Mis piernas temblaron tanto que tuve que apoyarme en la pared. Ellos hablaban con una frialdad que jamás había conocido en sus voces. Eran dos extraños con las caras de mi familia. Se alejaron unos pasos y ya no logré oír más palabras claras. Volví a la cama con el cuerpo entumecido. Me acosté de nuevo, cubriéndome hasta el cuello, con los ojos abiertos como dos brasas en la oscuridad. La imagen de mi nieto, con su cara asustada, se me aparecía una y otra vez. Él había sido mi única advertencia. Sin él, yo estaría durmiendo confiada, como tantas otras noches de mi vida. Las horas avanzaron pesadas, interminables. El bosque emitía sonidos inquietantes, ramas movidas por el viento, insectos, algún animal lejano. Cada crujido de la madera me hacía contener la respiración. A ratos escuchaba pasos en el pasillo. A ratos una puerta cerrándose suavemente. No sabía quién se movía ni para qué. Sabía, sin embargo, que estaban preparando algo. Y ese algo tenía que ver conmigo. En un momento, pasado ya mucho tiempo, escuché la puerta del cuarto de mi nieto abrirse. Contuve un grito. Luego oí su voz dormida, desorientada. «Mamá, tengo sed». Mi nuera respondió en un susurro dulce que me dio náuseas. «Shh, mi amor, vuelve a dormir». Escuché cómo lo llevaba de regreso a la cama. El ruido de pasos infantiles mezclado con los de un adulto me hizo apretar los dientes hasta que me dolieron los pómulos. Él estaba siendo usado, manipulado, sin entender nada de lo que sucedía. Y yo era la única que conocía, aunque fuera en parte, el peligro que nos rodeaba. Cerca de las 3 de la madrugada, la cabaña quedó en un silencio espeso. No oí más movimientos. Me atreví a incorporarme de nuevo. El miedo seguía aferrado a mi cuerpo, pero ahora se había mezclado con algo distinto, una necesidad urgente de entender. No podía luchar contra un plan del que desconocía casi todo. Tenía que descubrir más, aunque eso significara exponerme. Me levanté muy despacio, abrí la puerta apenas un par de centímetros y asomé la cabeza. El pasillo estaba oscuro. Una luz tenue provenía de la sala. Caminé descalza, apoyando los pies con extremo cuidado para que no crujieran las tablas. Cada paso era un desafío entre mi deseo de huir y mi necesidad de saber. La puerta de la sala estaba entreabierta. Me acerqué aún más, pegándome a la pared. Desde allí pude oír con claridad. Mi esposo y mi nuera estaban sentados junto a la chimenea apagada, hablando en murmullos. «Mañana, al amanecer», decía él. «No podemos esperar más. Todo está listo». «¿Y si algo sale mal?», preguntó ella. «No saldrá mal», respondió él con firmeza. «Ya lo he hecho antes». Esa frase me cortó la respiración. «Ya lo he hecho antes». ¿Qué significaba eso? ¿De qué era capaz el hombre con el que había compartido casi toda mi vida? La angustia se me volvió insoportable. Quise avanzar un poco más para escuchar mejor, pero entonces ocurrió algo inesperado. «Mamá». La voz de mi nieto sonó detrás de mí, en el pasillo, un susurro tembloroso que rebotó en mi pecho como un disparo. Me giré de golpe y lo vi de pie, en pijama, con los ojitos llenos de sueño y miedo. En ese mismo instante, la conversación en la sala se detuvo. «¿Quién anda ahí?», escuché la voz de mi esposo, alertada. No tuve tiempo de pensar. Me agaché rápidamente frente a mi nieto y lo abracé, tapándole la boca con suavidad. «Shh, cariño», susurré. «Estaba soñando. Vamos a tu cama». Sus pequeños ojos se agrandaron al reconocerme. Se aferró a mi cuello con fuerza. Mis piernas temblaban mientras lo levantaba. Detrás de nosotros se encendió una luz. «¿Qué hacen ustedes aquí?», preguntó mi nuera desde la sala. Su voz estaba tensa, demasiado despierta para alguien que supuestamente dormía. Me obligué a sonreír. El niño tuvo una pesadilla. Mentí, tratando de que mi voz no delatara el pánico. «Lo llevo de regreso a la cama». Ella se quedó observándonos en silencio. Sentí su mirada clavada en mi espalda. Cada paso hacia el cuarto del niño fue una tortura. Cuando por fin lo acosté y le acomodé las mantas, vi que temblaba. «Abuelita», murmuró. Ellos estaban hablando otra vez. Le puse un dedo en los labios. «Ahora duerme. Yo me quedo despierta por ti». No supe de dónde saqué esa serenidad. Tal vez del instinto más antiguo. Proteger. Salí de su habitación y me encontré de frente con mi esposo en el pasillo.
Su rostro estaba duro, serio, sin rastro de sueño. «Deberías descansar», me dijo. «Mañana será un día largo». Sostuve su mirada por unos segundos que parecieron minutos. Allí, bajo aquella luz débil, ya no vi al hombre que alguna vez amé. Vi a alguien capaz de aterrar a un niño. Vi a alguien capaz de hablar de mí como si fuera un estorbo del que había que deshacerse. «Sí», respondí con voz queda. «Será un día muy largo». Regresé a mi habitación con el alma encogida. Me senté en la cama sin encender la luz. Ahora ya no tenía dudas. No se trataba solo de palabras al azar. Había un plan. Había una madrugada marcada. Y había un peligro real. Cerré los ojos con fuerza. Jamás pensé que el fin de mi vida podía comenzar en un lugar tan aparentemente tranquilo como una cabaña en el bosque. Y sin embargo, allí estaba yo, a mis 62 años, descubriendo que la mayor amenaza no siempre viene de afuera, sino desde el corazón mismo de la familia. Y mientras la noche avanzaba lentamente hacia el amanecer, comprendí que ya no se trataba solo de salvarme a mí, se trataba de salvar a mi nieto. Regresé a mi habitación con el corazón desbocado, pero también con una claridad nueva, dura como el acero. Todo lo que había escuchado esa noche comenzó a mezclarse con recuerdos antiguos, escenas sueltas del pasado que, de pronto, adquirían un significado distinto. Imágenes que antes había guardado como simples molestias, ahora se reorganizaban dentro de mí como piezas de un rompecabezas siniestro que por fin empezaba a revelar su figura completa. Me senté en el borde de la cama, con la espalda recta, sin atreverme a apagar la pequeña lámpara de la mesita. Si debía morir esa noche, no lo haría ciega. Mis manos temblaban, pero no de debilidad, temblaban de rabia contenida, la rabia de una mujer que, después de toda una vida de entrega, descubre que el amor puede convertirse en el enemigo más peligroso. Recordé los primeros años de mi matrimonio con una claridad casi cruel. Yo era joven entonces, confiada, llena de sueños pequeños y honestos. Él me prometió protección, estabilidad, familia, y durante mucho tiempo cumplió, al menos en apariencia. Yo le di todo, mis mejores años, mis fuerzas, mi silencio. Cuando nació nuestro hijo, mi mundo se redujo a su respiración, a sus llantos nocturnos, a sus primeras palabras. Yo vivía para ellos, y esa devoción fue mi mayor virtud, y también mi condena. Con los años, comencé a notar cambios en mi esposo. Llegadas tardías, llamadas que cortaba al verme, una impaciencia creciente conmigo. Yo lo justificaba todo. El trabajo, el estrés, la edad. Siempre encontraba una excusa. Cuando mi hijo creció y presentó a su futura esposa, yo hice lo mismo con ella. La recibí con los brazos abiertos, ignorando las señales que desde el primer día me incomodaron. Mi nuera nunca me hablaba con rudeza directa al principio. No lo necesitaba. Tenía otro tipo de crueldad, la de las sonrisas cargadas de desprecio, la de las decisiones tomadas sin consultarme, la de los gestos de autoridad sutiles pero constantes. Poco a poco fui quedando al margen de todo. Mi opinión ya no contaba. Mis pertenencias empezaron a mudar de lugar. Mis espacios fueron reduciéndose. Yo era, cada vez más, una invitada permanente en mi propia vida. Recordaba ahora, con una lucidez dolorosa, cómo comenzaron a manejar el dinero por mi bien. Decían que yo ya no entendía de cuentas, que era mejor que ellos se hicieran cargo. Yo asentía, firmaba, confiaba, siempre confié. Y ahora mi nieto me estaba pagando esa confianza con una advertencia que me había salvado la vida. Me levanté despacio y caminé hasta la ventana. Afuera, el bosque se movía con el viento nocturno como un mar oscuro. Allí, en esa quietud amenazante, sentí por primera vez la certeza de que ya no podía aferrarme al pasado como un refugio. El pasado estaba herido, contaminado. No podía volver allí para protegerme. Solo podía avanzar. Pensé en mi hijo, en su risa cuando era pequeño, en sus manos aferradas a mi falda cuando tenía miedo. ¿En qué momento permitió que su padre y su esposa me vieran como un estorbo? ¿En qué momento su amor por mí se volvió insuficiente para protegerme? Esa pregunta me desgarraba por dentro más que cualquier amenaza directa, porque no solo estaba perdiendo a un esposo, estaba perdiendo a un hijo. Un ruido seco me sacó de mis pensamientos.
un cajón que se cerraba en otra parte de la cabaña. Me acerqué a la puerta y apoyé el oído con cuidado. Voces apagadas volvieron a colarse por las rendijas del pasillo. No entendía cada palabra, pero sí captaba el tono, apremiante, nervioso, cargado de una urgencia peligrosa. Volví a la cama y me senté con la espalda apoyada en la pared. Intenté ser objetiva, pensar con frialdad. Ellos querían que yo estuviera lejos. Eso era evidente. Querían ejecutar algo al amanecer, algo relacionado con deshacerse de mí. Podía ser literal, podía ser económico, podía ser ambas cosas, pero el seguro que había mencionado mi nieto, esa bolsita blanca, esos secretos nocturnos, habría una posibilidad terrible que mi mente aún se resistía a aceptar del todo. Cerré los ojos y respiré hondo varias veces. En ese instante comprendí algo fundamental. No podía enfrentar ese peligro desde el pánico. Necesitaba transformarlo en vigilancia. Cada sonido, cada movimiento, cada gesto a partir de ahora debía quedar grabado en mi memoria como una prueba. Pasaron largos minutos sin que ocurriera nada. El silencio volvió a dominar la cabaña. Pero ahora ya no era un silencio inocente. Era un silencio vigilado. Escuché a lo lejos el ronquido leve de alguien, quizá mi hijo. Otros pasos se perdieron en la distancia. La casa volvió a quedarse quieta, demasiado quieta. Volví a pensar en el niño, en sus ojos enormes cargados de miedo, en la valentía que había tenido para advertirme. Él era la única verdad limpia en medio de un pantano de mentiras. Si algo me sucedía, él quedaría allí, indefenso, atrapado entre esas mismas personas. Ese pensamiento encendió en mí una fuerza inesperada. Ya no era solo mi vida la que tenía que defender, también era la suya. Cerca del amanecer, el agotamiento me venció por momentos. Mis párpados pesaban como piedra, pero cada vez que comenzaba a dormitar, un sonido me devolvía de golpe a la vigilia. Un crujido, un murmullo, el golpe lejano de una puerta. Dormía apenas segundos, tal vez minutos, siempre alerta, siempre lista para saltar de la cama. Cuando la primera luz gris se filtró por la ventana, sentí un estremecimiento. El momento del que ellos hablaban se acercaba. El mañana temprano ya estaba ahí. Mi corazón latía con una mezcla de terror y de un coraje extraño, nuevo, que no sabía que poseía. Escuché pasos en el pasillo. Esta vez no eran sigilosos, eran firmes, decididos. Me levanté de inmediato. Entreabrí la puerta apenas lo suficiente para ver. Vi a mi esposo caminar hacia la sala, luego a mi nuera, con una bolsa en la mano. Ella me dio la espalda. No me vio. No sospechaba que yo estaba despierta desde hacía horas. Decidí algo en ese instante. No me quedaría encerrada esperando el golpe. Tenía que estar cerca del niño. Tenía que vigilar cada uno de sus movimientos. Tenía que ganar tiempo, aunque fuera por segundos. Salí de mi habitación fingiendo somnolencia. Caminé por el pasillo como una mujer mayor, recién despierta. Mi nuera se volteó al verme. Por una fracción de segundo, vi en su rostro una expresión de sorpresa y desagrado. ¿No dormías?, preguntó. Me desperté temprano, respondí con naturalidad. No podía conciliar el sueño aquí. La cabaña es muy silenciosa. Mi esposo evitó mirarme. Continuó revisando algo sobre la mesa. La bolsa que llevaba mi nuera la dejó sobre la encimera de la cocina. Yo la observé sin disimular del todo. Era pequeña, blanca, muy similar a la que el niño había mencionado. Voy a ver al niño, dije. Déjalo dormir, respondió ella rápidamente. Ese detalle, esa prisa por impedirme acercarme a él, confirmó mis peores temores. Tranquila, dije con calma. Solo quiero saber si necesita algo. No esperé respuesta. Caminé hacia el cuarto del niño con paso sereno, aunque por dentro sentía que caminaba sobre un campo minado. Empujé la puerta despacio. Él estaba despierto, sentado en la cama, con los ojos abiertos y asustados. Cuando me vio, se lanzó hacia mí como si yo fuera un salvavidas. Lo abracé con fuerza. «Abuelita, no me dejaron dormir», susurró. Miré su rostro pálido, sus ojeras, el temblor de su cuerpo pequeño. Y entonces supe, con una certeza que me atravesó el alma, que ya no había margen para la duda. Sea cual fuera el plan de ellos, incluía mantener al niño bajo control. Y eso ya no podía permitírselo nadie. No sabía aún
¿Cómo enfrentaría lo que venía? No tenía un plan completo, no tenía aliados visibles, pero tenía algo que ellos no habían calculado, una verdad despierta, una vigilancia absoluta, y el amor feroz de una abuela dispuesta a todo por su nieto. Y esa combinación, aunque aún no lo sabían, sería su peor error. Abracé a mi nieto con tanta fuerza que sentí su corazón pequeño latiendo contra el mío como un pajarito atrapado. «Todo está bien, mi amor», le susurré, aunque yo misma no lo creía. «Abuela está aquí». Él hundió la cara en mi pecho, temblando. Afuera, en la cocina, escuché el sonido seco de un frasco apoyándose sobre la encimera. Mi nuera hablaba en voz baja. Mi esposo respondía con monosílabos. El amanecer avanzaba lento, pálido, como si el día también tuviera miedo de nacer. «No salgas del cuarto», le pedí al niño. «Quédate aquí pase lo que pase». «Tengo miedo, abuelita», dijo con un hilo de voz. «Yo también», respondí con honestidad. «Pero el miedo no manda hoy». Lo dejé sentado en la cama y salí con pasos firmes. A cada metro que avanzaba por el pasillo, sentía que caminaba hacia una verdad que iba a romperme por dentro. Me apoyé disimuladamente contra la pared junto a la cocina y me quedé escuchando. La puerta estaba entreabierta. Vi a mi esposo de perfil. Tenía la mirada dura, concentrada. Mi nuera sostenía la pequeña bolsa blanca que el niño había descrito. «Esto tiene que ser ahora», dijo ella. «No después». «Cálmate», respondió él. «Todo debe parecer natural. Natural». Esa palabra resonó dentro de mí como una burla cruel. Natural para ellos significaba que yo desapareciera sin ruido, sin sospechas, sin resistencia. Mi espalda se empapó de sudor frío. «¿Y el niño?», preguntó ella, bajando aún más la voz. «No sabe nada», dijo mi esposo. «Y si algo vio, lo olvidará. Los niños olvidan rápido». Apreté los dientes con tanta fuerza que me dolieron. No solo planeaban algo contra mí, ya habían decidido también por la memoria, la conciencia y el silencio de un niño. Mi nuera abrió el frasco. Desde donde yo estaba, vi brillitos claros, pequeños, como cristales de azúcar. Los volcó sobre una servilleta con cuidado. «Con esto es suficiente», dijo. «Le pondré unas gotas en el café. Nadie notará nada. Parecerá un infarto. A su edad, nadie hará demasiadas preguntas». Mi garganta se cerró. Todo mi cuerpo se heló de pies a cabeza. Ya no se trataba de sospechas. No se trataba de palabras al aire. Estaban planeando matarme. Me sostuve de la pared para no caer. El mundo se me nubló por un instante, pero me obligué a permanecer en pie. Tenía que ver, tenía que escuchar, tenía que sobrevivir. «No quiero errores», dijo él. «Ya hicimos demasiados sacrificios para llegar hasta aquí». «Lo sé», respondió ella. «Pero hoy se termina. O se termina todo». Entonces él asintió. Asintió con una frialdad que no olvidaré jamás. El hombre con el que compartí mi vida estaba de acuerdo con mi muerte. Se movieron hacia la cafetera. Yo, sin pensarlo 2 veces, retrocedí despacio por el pasillo y volví al cuarto del niño. Cerré la puerta con suavidad, giré la traba. Él me miró con los ojos desbordados. «¿Qué pasa, abuela?». Me agaché frente a él y tomé su carita entre mis manos. «Escúchame con atención, mi amor. Necesito que seas muy valiente. Si pase lo que pase, oyes ruidos, gritos, pasos. Tú no sales de esta habitación. ¿Entendiste?». «Sí», asintió, llorando. «Y si alguien intenta entrar, gritas. Gritas todo lo que puedas». «¿Sí?», volvió a asentir. Me quedé un segundo más mirándolo, grabando su rostro en mi memoria como si fuera la última vez. Luego salí del cuarto y corrí de puntillas hacia mi habitación. Tenía que actuar. Ya no había tiempo para pensar en planes largos. El veneno estaba preparado. Entré, cerré la puerta y mi mirada fue directa hacia mi bolso. Dentro estaba mi celular. Llamé al número de emergencias con manos temblorosas. El tono sonó 1 vez, 2 veces. Contestaron. «¿Emergencias?». «Estoy en una cabaña en el bosque», susurré. «Mi esposo y mi nuera planean matarme. Ahora. Por favor, envíen ayuda. Hay un niño en peligro». Di la dirección como pude, con la voz quebrada. Me pidieron que permaneciera en línea, pero colgué. No podía arriesgarme a que me oyeran. Salí del cuarto con el corazón estallándome en el pecho. El olor del café recién hecho
ya llenaba el aire. Caminé hacia la cocina con el paso lento de una mujer cansada, fingiendo ignorancia, fingiendo normalidad. Mi esposo estaba de espaldas, sirviendo el café en 2 tazas. Mi nuera sostenía la azucarera. Cuando me vieron entrar, sus gestos se tensaron apenas un segundo. «Buenos días», dije con una sonrisa débil. «¿Ya está el café?» «Claro», respondió él. «Debes estar agotada». Tomó una de las tazas y la empujó hacia mí por la mesa. Sentí cómo el mundo entero se contraía en ese pequeño gesto. Vi con claridad cómo mi nuera, con un movimiento rápido y perfecto, dejó caer algo invisible dentro de la taza. «Tómalo despacio», dijo. «Te hará bien». Me senté frente a ellos. Tomé la taza con ambas manos. El vapor me subía al rostro. Sabía que ese líquido podía matarme en minutos. Sabía que, si bebía, todo terminaría allí. Los miré a los dos. Mi esposo evitaba mis ojos. Mi nuera me observaba con expectación contenida. Acerqué la taza a los labios. Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido distante de una sirena. Lejana, muy lejana, pero real. Mi nuera se puso rígida. Mi esposo levantó la cabeza de golpe. ¿Oyeron eso?, pregunté, bajando lentamente la taza sin beber. El ulular de la sirena volvió a sonar. Más claro. «Debe ser de la carretera», dijo él rápidamente. Pero su voz tembló. Mi nuera me miró como nunca antes. Sus ojos se estrecharon, sospechosos. «¿Llamaste a alguien?», preguntó. Yo no respondí. Solo la miré, con una calma que ni yo entendía. En ese instante comprendí que ya no estaba sola frente a ellos. El tiempo que gané con la llamada podía salvarnos. El sonido de la sirena se acercó otro poco. Mi nuera empujó mi taza con brusquedad. «Bebe», ordenó. «Se va a enfriar». Mis manos no se movieron. «No tengo sed», respondí. El silencio se volvió irrespirable. La sirena, ahora, ya no era lejana. Estaba entrando al bosque. Los ojos de mi esposo se llenaron de pánico. Mi nuera retrocedió un paso, y yo supe que, por primera vez desde que comenzó esa pesadilla, el control ya no estaba en sus manos. El ulular de la sirena volvió a escucharse, esta vez más cercano, vibrando entre los árboles como un presagio que ya no podía ignorarse. Mi esposo dejó caer la cuchara que tenía en la mano y el metal chocó contra la encimera con un sonido seco. Mi nuera retrocedió otro paso, sin disimular ya el pánico que le deformaba el rostro. Yo seguía sentada frente a la taza de café, intacta, con las manos apoyadas con firmeza sobre la mesa, sintiendo cómo cada latido de mi corazón se sincronizaba con aquel sonido que avanzaba desde el bosque. «Seguro es un accidente en la carretera», dijo él, forzando una risa que se le quebró a mitad. Nadie respondió. El silencio entre los tres fue tan denso que me dolían los oídos. Yo miraba la superficie oscura del café, imaginando en ella mi reflejo muerto, mi cuerpo desplomado a sus pies, la falsa escena de un infarto preparada con tanto cuidado. Pensé en lo fácil que habría sido para ellos si yo no hubiera escuchado nada, si el niño no me hubiera advertido. Una vida entera podía extinguirse en un sorbo. Comprendí con una claridad aterradora lo frágil que había sido mi existencia dentro de esa familia. El sonido de la sirena volvió a crecer. Ya no era una ilusión. Era una realidad acercándose sin prisa, pero sin desviarse. Mi nuera fue la primera en perder el control. «¿Qué hiciste?», me gritó, avanzando hacia mí. «Dime qué hiciste». Mi esposo extendió el brazo para detenerla, pero ella lo apartó de un manotazo. Sus ojos ardían de rabia y terror. Yo levanté la vista despacio y la miré de frente. Por primera vez en muchos años, no agaché la cabeza ante su furia. «No he bebido tu café», le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Eso es lo único que importa ahora». Ella palideció. Comprendió que yo lo sabía todo. Mi esposo cerró los ojos como si de pronto la verdad lo aplastara. Y en medio de ese caos, sentí que algo dentro de mí terminaba de ordenarse. Ya no estaba reaccionando por instinto. Ya no me escondía. Había llegado el momento de elegir con claridad. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Cuando volví a abrir la boca, ya no era la mujer aterrada de la noche anterior. «He tomado una decisión», dije, «y ustedes no forman parte de ella». La sirena se escuchó por tercera vez.
esta vez tan cerca que hizo vibrar los vidrios de la cabaña. Mi nuera corrió hacia la ventana para asomarse. Vi cómo su rostro se desfiguraba al ver las luces rojas y azules rebotando entre los troncos del bosque. ¡No!, gritó. ¡Es demasiado pronto! Mi esposo se llevó las manos a la cabeza. «Esto no puede estar pasando». Yo me puse de pie lentamente. Mis piernas temblaban, sí, pero mi voz salió firme. Todo pasa cuando uno cree que es intocable. Y ustedes creyeron que podían jugar con mi vida como si fuera un trámite más. La sirena se detuvo a pocos metros de la cabaña. Se escucharon motores apagándose, puertas cerrándose con golpes secos, pasos rápidos sobre la grava. Yo caminé hacia el pasillo sin mirar atrás. Tenía una sola prioridad. «¿A dónde vas?», me gritó mi nuera con desesperación. «A buscar a mi nieto», respondí. «Lo único puro que queda en esta familia». Corrí hasta su habitación. El niño estaba de pie, temblando, con los ojos llenos de lágrimas. Me lancé a él y lo tomé en brazos con una fuerza que no pensé que aún tuviera. «Ya está, mi amor», le susurré. «Ya pasó lo peor». En ese instante, alguien golpeó fuerte la puerta principal. Una voz firme se escuchó desde afuera. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». El grito de mi nuera fue agudo, desesperado. Mi esposo balbuceó algo que no entendí. Yo abracé más fuerte al niño contra mi pecho y sentí cómo su pequeño cuerpo temblaba junto al mío. La puerta fue abierta a la fuerza. Pisadas pesadas inundaron la cabaña. Voces de autoridad llenaron el aire. «¿Quién llamó?», preguntó uno de los agentes, entrando a la sala. Salí de la habitación con el niño en brazos. Mi nuera había caído de rodillas junto a la mesa. Mi esposo estaba inmóvil, pálido como la cera. La taza de café envenenado seguía allí, intacta, como un testigo mudo. «Yo llamé», dije con voz clara, «y esa mujer intentó matarme. Ese hombre lo sabía». Se produjo un silencio brutal. Todas las miradas se clavaron en mí. Un agente observó la taza, luego el frasco que aún estaba sobre la encimera, luego a ellos. Otro agente se acercó a mi nuera, que ya lloraba sin control. «¿Es esto cierto?», le preguntaron. Ella intentó hablar, pero solo salió un gemido. Mi esposo dio un paso hacia mí. «No fue así», murmuró. Todo se malinterpretó. El niño, en mis brazos, alzó la cabeza y habló con una claridad que me atravesó el alma. Yo vi cuando pusieron la cosa blanca en la taza de la abuela. El silencio que siguió fue absoluto. Los agentes se miraron entre sí. Uno de ellos tomó el frasco con sumo cuidado, como si fuera un animal venenoso. Otro esposó a mi nuera mientras ella gritaba y se retorcía. «Tú no sabes lo que hiciste, vieja», me gritó entre sollozos. «Tú no sabes lo que nos iba a pasar si no lo hacíamos». Esas palabras confirmaron todo. Mi esposo fue esposado también. Cuando pasaron junto a mí, se detuvo un segundo. Me miró con los ojos bañados en lágrimas. Yo no quería llegar tan lejos. Lo miré con una tristeza infinita. «Pero llegaste», le respondí. «Y eso ya no se borra». Cuando se los llevaron, la cabaña quedó en un silencio extraño, casi irreal. Yo seguía sosteniendo a mi nieto, que comenzó a llorar con un llanto agotado, profundo. Lo acerqué a mi pecho, le besé el cabello y cerré los ojos un segundo. El peligro inmediato había terminado, pero una nueva vida se abría ante mí, desconocida y temblorosa. Un agente se acercó con suavidad. «Ahora están a salvo», me dijo. «Tendremos que llevarlos a la ciudad para dar su declaración». Asentí. Miré por última vez el interior de la cabaña, ese lugar que había estado a punto de convertirse en mi tumba. Pensé en la mujer que había llegado allí el día anterior, temerosa, sometida, envejecida por dentro. Y pensé en la mujer que salía ahora, con el corazón destrozado, pero todavía latiendo. Mientras caminábamos hacia la patrulla, supe con una certeza silenciosa que nada volvería a ser igual. Había sobrevivido, había protegido a mi nieto, pero el precio de esa supervivencia sería alto, doloroso, irreversible. Y aún así, por primera vez en mucho tiempo, no lamenté haber elegido vivir. La ciudad me recibió con un ruido que me resultó extraño después del silencio siniestro del bosque. Sirenas, voces, puertas metálicas, luces blancas que herían los ojos. Todo era movimiento,
urgencia, realidad. Yo caminaba despacio junto a mi nieto, con una mano firme sobre su hombro pequeño, como si al soltarlo pudiera desvanecerse. Él no decía nada. Había llorado todo el camino desde la cabaña hasta la patrulla, hasta quedarse sin lágrimas. Ahora solo respiraba hondo, con sacudidas intermitentes, como quien aprende a sobrevivir de nuevo. Nos llevaron primero a una comisaría de un pueblo cercano. Me sentaron en una sala fría, con una mesa metálica, una silla dura y un vaso de agua que no pude beber. Tenía la garganta cerrada. Un agente me habló con voz serena. Me pidió que contara todo desde el principio. Y yo hablé. Hablé como no había hablado en años. Conté del susurro del niño, de la taza de café, de la bolsa blanca, de las escuchas nocturnas, de la llamada a emergencias. Cada palabra me arrancaba pedazos de una vida que ya no existía. Cuando terminé, el agente me miró con una mezcla de respeto y gravedad. «Usted salvó su vida y la de su nieto», dijo. Yo no respondí. No me sentía una heroína. Me sentía una mujer rota que había corrido más rápido que la muerte. A mi nieto lo llevaron con una psicóloga infantil. Yo veía, desde el pasillo, cómo lo sentaban frente a una mesa con papeles y lápices de colores. Él no quería soltarme la mano, pero entendí que necesitaba hablar con alguien fuera del terror. Cuando finalmente se fue con ella, sentí un dolor agudo en el pecho. Me quedé sola, por primera vez desde la noche del bosque. Y en esa soledad, el cansancio me golpeó como una ola. Minutos después, me informaron que mi esposo y mi nuera habían sido trasladados a otra dependencia para ser interrogados por separado. No quise verlos. No todavía. No sabía si mi alma estaba lista para sostener sus miradas sin quebrarse. Pedí, en cambio, ver a mi hijo. Él llegó horas más tarde. Entró en la sala con los ojos rojos, el rostro desencajado, las manos temblorosas. Cuando me vio, se detuvo en seco. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Yo lo miré como se mira a un extraño que alguna vez fue parte de tu propia sangre. «Mamá», susurró al fin. Yo no sabía nada, te lo juro. Sus lágrimas rodaron sin control. No corría a abrazarlo, no lo consolidé. Me quedé sentada, observándolo, midiendo cada gesto. No saber también es elegir, le dije con voz baja. Elegiste no ver, y eso casi me mata. Él se derrumbó frente a mí, cayó de rodillas como un niño pequeño. Me pidió perdón una y otra vez, con palabras desordenadas, con un llanto desesperado que me partía el alma. Yo también lloré. Lloré por el esposo que perdí, por el hijo que no supe criar para defenderme, por la familia que creí tener y que se había convertido en una trampa. Pero incluso en medio del llanto, algo había cambiado en mí. Ya no sentía la obligación de cargar con todos. Ya no era la mujer que borraba sus propios límites por amor. Horas después, cuando volví a ver a mi nieto, me abrazó con una fuerza que casi no correspondía a su cuerpo pequeño. «No te van a llevar, ¿verdad?», me preguntó con los ojos llenos de miedo. «No», le prometí. «Yo siempre voy a estar contigo». Nos llevaron a un lugar seguro esa misma noche. Una casa prestada por familiares lejanos que, al enterarse de lo ocurrido, ofrecieron refugio sin hacer preguntas. El niño se durmió casi de inmediato, agotado. Yo me quedé sentada junto a su cama durante horas, observando su respiración tranquila, como si cada exhalación fuera una confirmación de que aún estaba vivo. Solo cuando el cansancio me venció, me atreví a cerrar los ojos. A la mañana siguiente, la realidad regresó con toda su crudeza. Abogados, declaraciones, llamadas, papeles. Me informaron que lo que habían intentado hacer con el café constituía intento de homicidio con agravantes, que mi esposo cargaba con años de denuncias encubiertas, manipulaciones financieras, operaciones sospechosas, que mi nuera no era una improvisada, sino una mujer que había construido un plan durante meses. Yo escuchaba todo como desde lejos, como si hablaran de otra persona. Pero cada dato era una confirmación dolorosa. Habían subestimado mi vida como si fuera una molestia menor, algo que podía borrarse sin consecuencias. En medio de todo ese torbellino legal, ocurrió algo inesperado. Al revisar bienes y cuentas, encontraron documentos antiguos a mi nombre que yo directamente había olvidado. Pequeñas propiedades, inversiones mínimas que jamás me habían dejado administrar.
El abogado que me asignaron fue claro. Muchas de esas cosas siempre habían sido mías. Solo habían sido ocultadas, manipuladas, traspasadas de forma irregular. Yo no estaba tan desprotegida como ellos creyeron. Esa tarde, sola en una habitación prestada, me miré en el espejo largo rato. Lo que vi no fue solo a una mujer de 62 años, con ojeras profundas y arrugas marcadas por el tiempo. Vi a una mujer que había sobrevivido a su propia ejecución. Vi a alguien que había sido dada por vencida mucho antes y que ahora estaba de pie. Comprendí, entonces, que toda mi vida me había movido dentro del papel que otros escribían para mí. Esposa sumisa, suegra tolerante, abuela silenciosa. Nadie se había detenido a pensar qué pasaría si ese papel cambiaba. Nadie imaginó que un día yo decidiría no obedecer el final que supusieron para mí. Mi nieto se sentó a mi lado en la cama a la noche. Me miró seriamente. Yo pensé que el abuelo quería que te fueras para siempre, dijo con inocencia brutal. Y quería, respondí con suavidad, pero no pudo, porque tú eres fuerte, dijo él. Esa frase, salida de su boca temblorosa, me atravesó de lado a lado. Nadie me había llamado fuerte en años. Yo misma había dejado de verme así hacía mucho tiempo. Los días siguientes fueron una sucesión de entrevistas, peritajes, reconocimientos médicos. El café fue analizado. El polvo blanco resultó ser un veneno de acción rápida. Las pruebas eran claras, irrefutables. La verdad, que durante años había vivido sofocada en el silencio, ahora se alzaba con un peso imposible de ignorar. Mi hijo, devastado, se convirtió en una sombra que me seguía por los pasillos, pidiéndome perdón, con los ojos llenos de vergüenza. Yo lo escuchaba, pero no prometía nada. Había heridas que aún no sabía si quería cerrar. Una noche, mientras observaba a mi nieto dormir, comprendí que todo había cambiado para siempre. Ya no podía volver a ser la mujer que no cuestionaba. Ya no podía entregar mi vida en manos de otros. Me habían arrancado la ingenuidad a la fuerza, pero sin quererlo, me habían devuelto algo que creía perdido. Mi voluntad. Ellos pensaron que yo no lucharía. Pensaron que mi edad me haría dócil. Pensaron que mi amor por la familia me cegaría hasta el final. Se equivocaron en todo, porque a veces, cuando una mujer despierta después de estar a punto de morir, ya no vuelve jamás a dormir como antes, ya no confía igual, ya no teme igual, ya no ama igual, y sobre todo, ya no se deja subestimar. La primera noche que regresamos a la cabaña para la reconstrucción de los hechos fue la más difícil de todas. La policía necesitaba revisar cada espacio, cada ángulo, cada puerta. Yo no quería volver. Solo pensar en ese lugar me cerraba el pecho como una garra invisible. Pero tenía que hacerlo. Por mí, por mi nieto, por todo lo que había estado a punto de perderse en aquel bosque. Volvimos escoltados por 2 patrullas. La cabaña nos recibió idéntica por fuera, muda, aparentemente inofensiva. Pero yo sabía que bajo aquella madera viva se escondía el eco de mis últimos minutos de vida. El niño apretaba mi mano con fuerza. Sus dedos fríos buscaban seguridad en los míos. Yo fingía serenidad, pero mis piernas temblaban con cada paso. Entramos primero a la cocina, el mismo lugar, la misma mesa, la misma ventana por donde vi las primeras luces de la patrulla aquella madrugada, y la misma sensación de muerte suspendida en el aire. Un agente abrió el cajón donde habían encontrado el frasco, lo sacó con guantes, como si aún pudiera hacer daño. «Aquí estaba», dijo. Yo asentí en silencio. No necesitaba volver a verlo para sentirlo. El recuerdo ya vivía clavado en mi cuerpo. Mientras los peritos revisaban cada detalle, me llevaron nuevamente al pasillo. Me pidieron que señalara exactamente dónde escuché por primera vez la conversación. Me apoyé en la pared, donde la noche anterior había tenido que sostenerme para no caer al escuchar que planeaban matarme. Me invadió un mareo breve, violento. El pasado no se había ido, solo se había escondido. «Aquí», dije, tocando la madera. Me pidieron que describiera cada movimiento. Yo hablé con una precisión que me asustaba. Recordaba la posición de sus cuerpos, la altura de sus voces, el sonido del frasco al abrirse, incluso el modo en que la bolsa crujió entre los dedos de mi nuera. Recordaba demasiado, y cuanto más hablaba, más se dibujaba ante todos la escena del crimen que no llegó a consumarse. Luego
Nos condujeron al cuarto del niño. Él se aferró a mi cintura cuando cruzamos el umbral. Su camita seguía igual, con los peluches acomodados como si nada hubiese ocurrido. Esa normalidad resultaba aterradora después de todo. ¿Puedes contarnos otra vez lo que viste?, le preguntaron con delicadeza. Él dudó. Me miró. Yo me arrodillé frente a él, tomé su carita entre mis manos y asentí despacio. Ahora puedes decirlo, mi amor. Ya estás a salvo. El niño respiró hondo. Vi cuando mamá le dio una bolsita al abuelo. Le dijo que fuera rápido. Después vi la taza y la cosa blanca. La agente anotó cada palabra. Yo sentí como una oleada de orgullo y dolor me atravesaba al mismo tiempo. Ese niño había sido más valiente que todos los adultos de esa familia. Cuando terminamos, pidieron que saliéramos a la sala. Allí ocurrió algo que no esperaba. Mi hijo estaba sentado en un rincón, con el rostro hundido entre las manos. Yo no sabía que iba a estar allí. Cuando me vio, levantó la cabeza con los ojos hundidos en un cansancio extremo. «Mamá», susurró. No me acerqué de inmediato. Lo observé desde lejos. La imagen de su infancia, de cuando corría hacia mí para esconderse del miedo, se superpuso dolorosamente con la del hombre que ahora estaba allí, quebrado por sus propias decisiones. Yo no sabía que ellos pensaban hacerlo así, dijo de pronto, casi como un lamento. Yo creí que solo querían que te fueras, que firmaras, que te mudaras con una tía. Nunca imaginé esto. Mi pecho ardió. Tú permitiste que me borraran durante años, respondí. Y borrar a alguien poco a poco es el primer paso para matarlo del todo. Él bajó la cabeza. Sus hombros se sacudieron en un llanto que ya no buscaba perdón, sino castigo. Yo no supe qué sentir. El amor y la decepción convivían dentro de mí como dos bestias que se negaban a matarse. Cuando la reconstrucción terminó, ya era de noche otra vez. El bosque se volvía a cerrar alrededor de la cabaña. Me informaron que mi esposo y mi nuera habían sido trasladados a la ciudad esa misma tarde y que la causa avanzaba con rapidez por la contundencia de las pruebas. Intento de homicidio premeditado, dijeron. Aquellas palabras me dejaron sin aire. Esa noche nos llevaron a dormir a una casa protegida por la policía, un lugar pequeño, con guardias en el exterior. Yo me acosté cerca del niño. No me importó la incomodidad del colchón, ni el ruido lejano de los vehículos. Solo necesitaba oír su respiración viva. Cerca de la medianoche, un agente tocó la puerta con suavidad. «Tenemos noticias», dijo. Me senté de inmediato. «¿Qué pasó?» «Hubo una declaración», respondió. Su nuera confesó parcialmente. Dijo que la idea fue de ambos. Sentí que el mundo giraba. Lo que ya era verdad ahora tenía voz propia. Una confesión, una firma en papel, un sello de realidad imposible de negar. Horas más tarde, antes del amanecer, me permitieron ver a mi esposo durante unos minutos, bajo custodia. Yo dudé. No quería enfrentarlo, pero algo dentro de mí sabía que necesitaba mirarlo a los ojos por última vez como su esposa, antes de convertirme definitivamente en su testigo. Lo encontré sentado tras una mesa, esposado, con el rostro hundido, envejecido de golpe. Cuando levantó la mirada y me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nunca quise que llegáramos a esto», dijo. «Pero llegaste», respondí. «Y no solo llegaste, me empujaste. Ella me convenció, el dinero, la presión. Yo pensé que solo te asustaríamos». Mis manos temblaron. ¿Asustarme con un veneno en el café? No supo qué responder. «Yo fui tu esposa más de 40 años», continué. «Te di todo. Y tú, en lugar de protegerme, me vendiste». Las lágrimas no lo limpiaron. No lo absolví. Me levanté sin decir nada más. La puerta metálica se cerró tras de mí con un sonido definitivo. Al volver a la habitación donde dormía mi nieto, me detuve en el umbral y lo observé. Dormía profundamente, abrazado a un muñeco. Vivo, intacto, salvado. En ese instante comprendí que el verdadero fracaso del plan no había sido solo no lograr matarme. Había sido perder el control del silencio, porque ya nadie iba a callar. La noche del plan fallido había dejado heridas abiertas, pero también había hecho emerger una verdad que ya no podía enterrarse bajo madera, dinero o miedo. Ellos habían perdido el dominio sobre nuestras vidas. Yo, una mujer de 62 años, que muchos consideraban débil,
había desarmado la trampa, y aún faltaba lo peor para ellos, la caída pública. El amanecer llegó sin colores aquella mañana. Todo parecía cubierto por un velo gris, como si incluso el cielo necesitara tiempo para asimilar lo que había ocurrido. Yo no había dormido. Pasé la noche sentada junto a la cama de mi nieto, escuchando su respiración como si fuera el único sonido capaz de mantenerme en pie. Cada vez que se movía, mi corazón se detenía un segundo. El miedo no se había ido, solo había cambiado de forma. A primera hora llegaron los abogados, los agentes, los funcionarios. La maquinaria de la justicia, lenta pero implacable, había comenzado a moverse. Yo, que durante años apenas había salido de la sombra de mi familia, ahora estaba en el centro de todo. Tenía que hablar, tenía que recordar, tenía que sostener cada palabra con firmeza, porque ya no se trataba solo de mí. Se trataba de dejar constancia de una verdad que durante décadas había sido enterrada bajo la apariencia de una familia respetable. Me llevaron a una sala amplia en la comisaría principal. Había grabadoras sobre la mesa, carpetas abiertas, rostros atentos. Yo respiré hondo y comencé desde el principio. Los años de matrimonio, la forma en que fui quedando relegada, la llegada de mi nuera, el desprecio disfrazado de cortesía, el control silencioso del dinero, las decisiones tomadas sin mí, la cabaña, el susurro del niño, el café, todo. Mientras hablaba, vi cómo los rostros de quienes escuchaban se transformaban. Al principio había incredulidad, luego asombro, finalmente una seriedad dura, casi indignada. Lo que para mí era una pesadilla íntima, para ellos empezaba a dibujar una red de delitos: intento de homicidio, manipulación financiera, abuso emocional, posible fraude patrimonial. El abogado me mostró entonces documentos que yo jamás había visto. Cuentas abiertas a mi nombre sin mi conocimiento, un seguro con una suma que me dejó helada, transferencias hechas a espaldas mías. Mi esposo había movido piezas durante años, y mi nuera no había sido solo una cómplice, había sido la mente fría detrás de muchos pasos. Cuando terminé de declarar, mis manos temblaban. Me ofrecieron agua. No pude beber. Sentía que el cuerpo ya no me pertenecía. Me permitieron sentarme un momento junto a mi hijo. Él estaba pálido, encogido sobre sí mismo. «Todo el pueblo habla de esto», murmuró. «La familia, los vecinos, todos saben ya lo que intentaron hacer». Esa revelación me cayó como un peso inesperado. Durante años, yo había sido invisible. Ahora, mi historia estaba recorriendo pasillos, casas, bocas que antes jamás me habían mirado de verdad. Sentí vergüenza, sí, pero también sentí algo que hacía mucho tiempo no sentía: dignidad. Ya no era la abuela callada. Era la mujer que había sobrevivido a un intento de asesinato. A media mañana comenzó el desfile de testigos, vecinos que habían visto movimientos extraños en días anteriores, comerciantes que recordaban compras sospechosas de sustancias, personas que ahora, con la noticia, ataban cabos de comportamientos que nunca se habían atrevido a cuestionar. Cada testimonio era como otra grieta abriéndose en la fachada pulcra que mi esposo y mi nuera habían construido para el mundo. Los medios locales no tardaron en aparecer. Cámaras, micrófonos, flashes. Yo pedí no hablar. No quería que mi rostro recorriera pantallas. No todavía. El impacto para mi nieto ya era demasiado grande. Pero aún así, la verdad avanzaba con una velocidad que me asustaba. Por la tarde supe que mi nuera había hecho una declaración más completa. Había intentado culpar a mi esposo de todo, diciendo que él había sido el instigador. Él, por su parte, aseguraba que fue ella quien ideó el plan. Sus versiones se contradecían, se pisaban, se desmoronaban entre sí. Lo que antes era una alianza perfecta, ahora era una guerra por la supervivencia. Y en medio de ese enfrentamiento, aparecieron más secretos. Una cuenta en el extranjero, una herencia desviada, un documento falsificado con mi firma. Yo escuchaba esos datos como quien asiste a la radiografía de su propia vida sin haberla pedido nunca. Cada revelación era una bofetada tardía, una confirmación brutal de hasta qué punto yo había sido utilizada. Esa noche trasladaron a mi esposo a un pabellón preventivo, a mi nuera a un módulo separado. Ya no se verían, ya no podrían hablar. El pacto que los había unido
Se había roto para siempre bajo el peso del miedo y la exposición. Yo regresé con mi nieto a la casa segura. Él estaba silencioso, apagado, como un niño al que le han robado la sensación de mundo. Me senté a su lado en la cama y por primera vez desde que todo comenzó, me hizo una pregunta que me partió el alma. ¿El abuelo ya no me quiere? Sentí que algo dentro de mí se desgarraba. Lo miré con suavidad. Le acomodé el cabello. El abuelo está muy confundido, mi amor. Y cuando los adultos se confunden mucho, a veces hacen mucho daño. ¿Y mamá? Preguntó con la voz temblorosa. Respiré hondo antes de responder. Tu mamá también cometió errores muy graves, pero tú no tienes la culpa de nada de esto. Él se volvió hacia mí y me abrazó con una fuerza que no correspondía a su cuerpo pequeño. Yo lo abracé de vuelta, como si pudiera envolverlo en un refugio que nada más pudiera tocar. Esa noche supe que su infancia ya no sería la misma, que algo frágil se había quebrado para siempre dentro de él. Y esa fue, quizás, la herida más dolorosa de todas. Al día siguiente, la noticia explotó a nivel regional. Intento de homicidio en cabaña familiar, decían los titulares. Mi esposo, un hombre respetado durante años, aparecía esposado en las fotos. Mi nuera, siempre impecable, era mostrada con el rostro cubierto por una campera. La máscara había caído ante todos. Familiares empezaron a llamar. Primos lejanos, conocidos, personas que durante años jamás se habían interesado por mí. Algunos pedían perdón, otros pedían explicaciones. Algunos incluso intentaban justificar lo injustificable. Yo escuchaba en silencio. Ya no necesitaba defenderme. Los hechos hablaban por mí. En una de esas llamadas, alguien me dijo una frase que aún resuena en mi cabeza. Nunca pensamos que algo así pudiera pasarle a usted. Como si hubiera personas a las que estas cosas sí les pasan, y personas a las que no, como si la dignidad tuviera un rango invisible. Esa tarde recibí la notificación oficial. El caso pasaba a manos del juzgado. Habría proceso penal, habría cargos, habría consecuencias reales, legales, públicas, irreversibles. Cuando cerré el documento, sentí un temblor recorrerme el cuerpo. No por miedo, por la magnitud de lo que venía. La justicia no es rápida, ni suave. Remueve, expone, arrastra. Yo tendría que revivir todo una y otra vez. Tendría que mirar a los ojos de quienes quisieron matarme. Tendría que sostener mi palabra bajo juramento. Esa noche me asomé a la ventana de la casa donde nos resguardaban. El cielo estaba despejado por fin. Por primera vez en muchos días vi estrellas. Pensé en mi vida anterior, tan pequeña, tan callada. Nunca imaginé que terminaría siendo noticia, testigo, sobreviviente. Ya nada volvería a ser íntimo. Ya nada volvería a ocultarse. La verdad había salido a la luz. Y ahora, como un animal herido, estaba dispuesta a arrastrarlo todo consigo, incluidos a ellos. No esperaba verlos tan pronto. Pensé que pasaría mucho tiempo antes de volver a estar frente a ellos. Pero 3 días después, recibí la noticia. Ambos habían solicitado hablar conmigo. «Quieren pedirle perdón», dijo el abogado con cautela. Sentí una punzada extraña en el pecho. No era esperanza, tampoco rabia. Era algo más profundo, más frío, una especie de cierre que aún no sabía si deseaba. Acepté verlos por una sola razón. Quería mirarlos a los ojos sin miedo. La primera en entrar fue mi nuera. Ya no quedaba nada de la mujer altiva de antes. Su cabello estaba recogido con descuido, el rostro sin pintura, los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando me vio, se detuvo como si hubiera chocado contra un muro invisible. Sus rodillas temblaron, literalmente temblaron. Se arrodilló frente a mí sin que nadie se lo pidiera. «Perdón», susurró. Yo no sabía en qué me estaba metiendo. La miré sin odio, pero sin compasión. Vi en sus ojos no arrepentimiento, sino terror. Terror a perderlo todo. Terror a la cárcel. Terror al escarnio público. No vi amor. No vi vergüenza verdadera. «Sí sabías», respondí con voz baja. «Sabías exactamente lo que hacías cuando pusiste veneno en mi taza». Se llevó las manos al rostro. Lloró como una niña. Pero yo ya no podía tocar ese llanto. Algo se había quebrado para siempre. Luego entró mi esposo. No reconocí al hombre que vi. En solo unos días había envejecido años. Caminaba encorvado, con la mirada perdida.
Cuando estuvo frente a mí, no se sentó. Se dejó caer de rodillas, igual que ella, pero su silencio pesaba más que cualquier grito. «Yo fallé», dijo al fin. «Te fallé como esposo, como hombre, como ser humano». Lo miré largamente. Vi pasar por su rostro todos los años de nuestra vida. Los buenos, los malos, los que creí que eran felices, los que ahora sabía que fueron mentira. «No me fallaste cuando me gritabas», dije. «No me fallaste cuando me ignorabas. Me fallaste cuando decidiste que mi vida ya no valía nada». Cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «Yo no quería matarte», susurró. «Pero aceptaste que alguien lo hiciera por ti», respondí. Eso lo destruyó más que cualquier insulto. Bajó la cabeza. Sus hombros comenzaron a sacudirse. «Perdóname», repitió, «por todo». Los miré a ambos, de rodillas, suplicantes, rotos, la escena que quizá muchos llamarían justicia poética, pero dentro de mí no hubo victoria, solo una tristeza profunda, limpia, definitiva. «Los perdono», dije al fin. Ambos levantaron la cabeza, sorprendidos. «Pero el perdón no borra las consecuencias», continué. «Y no los voy a salvar de lo que hicieron. Cada uno cargará con su verdad». Me levanté despacio. «Yo sigo viva. Ustedes deberán aprender a vivir sabiendo que estuvieron a un segundo de convertirme en un recuerdo». Y me fui sin mirar atrás. El día en que se dictó la prisión preventiva, no sentí alivio, tampoco alegría. Sentí un cansancio profundo, antiguo, como si todo mi cuerpo hubiera envejecido de golpe por dentro. Estaba sentada en la sala del juzgado con mi nieto tomado de la mano, mientras los abogados hablaban en un lenguaje que ya no me parecía ajeno. Cuando el juez pronunció las palabras que sellaban el destino de mi esposo y de mi nuera, el mundo no se detuvo. El mundo siguió, y eso, curiosamente, fue lo que más me impactó. Ellos salieron escoltados. No me miraron. Yo tampoco los busqué con la vista. Ya no necesitaba ese último cruce de miradas. Todo lo que debía romperse entre nosotros ya estaba roto. Días después, un trabajador social me informó que yo quedaría como tutora legal provisoria de mi nieto. Cuando escuché esa decisión, mis manos comenzaron a temblar. No de miedo, de una responsabilidad inmensa. Él ya no volvería a la casa donde casi pierde a su abuela. Yo tampoco. Ambos tendríamos que aprender a vivir con cicatrices nuevas, pero vivos. Nos mudamos a una ciudad pequeña, lejos del bosque, lejos de las paredes de aquella cabaña que aún visitaba mis sueños. Al principio, el niño despertaba en la noche llamándome. Yo siempre estaba allí, siempre. Le tomaba la mano y le repetía la verdad más importante que aprendí en todo este infierno. «Estás a salvo». Y no era solo para tranquilizarlo a él. También me lo decía a mí misma. Con el paso de las semanas, comencé a notar algo dentro de mí que no sentía desde hacía décadas. Decisión. Fui a un banco por primera vez sin pedir permiso. Hablé con contadores, con psicólogos, con asistentes legales. Descubrí que aún tenía capacidad para administrar, para elegir, para ordenar mi propia vida. Nadie volvió a decirme que yo ya no entendía. Nadie volvió a tratarme como un estorbo. Mi hijo me llamaba a veces. Yo respondía con cautela. El amor de madre no se apaga de un día para otro, pero ahora conocía su límite. Sus errores también habían puesto en riesgo a mi nieto. Esa herida tardaría mucho en cerrar, si es que cerraba algún día. Una tarde, mientras caminábamos de la mano por una plaza, mi nieto se detuvo, me miró a los ojos y preguntó: «Abuelita, ¿tú tuviste miedo de morir?» Me arrodillé frente a él, sosteniendo su carita entre mis manos. «Sí, mi amor, tuve mucho miedo». «¿Y por qué no te rendiste?» Pensé en todo, en la taza de café, en la sirena, en la llamada, en su susurro aquella tarde. Porque alguien pequeño y muy valiente me avisó a tiempo. Sonrió. Y en esa sonrisa supe que todo, incluso el horror, había valido la pena por salvar esa vida. Hoy tengo 62 años. Me duelen las rodillas. Me pesan los recuerdos. Pero ya no vivo arrodillada ante nadie. Ya no bajo la cabeza por costumbre. Ya no confundo amor con sometimiento. Quisieron deshacerse de mí, y lo único que lograron fue despertarme. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que no te vayas sin dejar tu apoyo. Suscríbete ahora mismo al canal,
Tu suscripción es lo que nos permite seguir contando historias que dan voz a quienes nunca fueron escuchados. Déjanos tu me gusta. Así sabremos que esta historia llegó hasta ti. Y ahora quiero leerte. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia, desde qué ciudad nos estás viendo y qué habrías hecho tú en el lugar de la abuela. Tu palabra importa. Tu apoyo transforma. Gracias por acompañarnos hasta el final.